Bienvenidos a todos, gracias por acompañarnos en este webinar sobre la reforma, el camino hacia la reforma de 40 horas. Yo soy Alan Márquez, voy a ser el moderador, soy responsable del producto en Befective y hoy no solo vamos a hablar de qué cambiará en el papel, sino de algo más importante para las empresas, cómo prepararse para esa transición sin perder la productividad. Hoy queremos abordar la reducción de la jornada laboral desde tres perspectivas que están profundamente conectadas. Primero entenderemos qué cambia legalmente con la reducción de la jornada. Después hablaremos de las horas extras extraordinarias y de cómo evitar que se convierta en una práctica recurrente o mal administrada. Y finalmente revisaremos el registro digital de la jornada y el papel que puede desempeñar la tecnología para generar evidencias, trazabilidad y mejores decisiones. Por ahí va a estar activado también el banco de preguntas para que nos dejen todas las preguntas y en el último bloque vamos a tratar de responder la mayor cantidad de preguntas posibles. Si en el tiempo que dura el webinar no logramos atender todas las preguntas, les vamos a mandar por correo electrónico un brochure con esas preguntas que tal vez no tuvimos tiempo de contestar, pero que tengan la tranquilidad que vamos a intentar responder las más posibles de esa forma. Y bueno, antes que nada, me gustaría también dar la bienvenida a nuestros expertos ponentes el día de hoy. Nos acompaña Marciano Verdi, quien es el CEO de Befective y fundador de Markup Holding, que es un grupo de empresas tecnológicas fundadas en 2017, reconocida por impulsar la innovación, el rendimiento y la transformación digital en diversos sectores de Latinoamérica. Con más de 20 años en este sector de experiencia, Marciano es mentor de startups, consejero empresarial e inversor reconocido por esa visión estratégica y de capacidad para conectar empresas, personas y propósito muy ad hoc a lo que se trata el día de hoy, el webinar. Y también nos acompaña nuestro experto en el tema, ahora sí, netamente laboral, Aldo Carrasco, que tiene más de 10 años de experiencia en tribunales, juntas de conciliación, arbitraje, centros de conciliación, y ha asesorado a diversas compañías como Televisa, Aeroméxico, entre otras. Su experiencia se centra en prevención de riesgos laborales, resolución estratégica de conflictos y la defensa de los intereses empresariales desde un enfoque práctico, técnico y orientado a resultados, pues que contribuyen también al cumplimiento de la ley. Si me lo permiten, voy a iniciar. Y nos vamos a ir directamente al tema de la legislación. Con Aldo, voy a hacerte la primera pregunta, Aldo. Vamos a empezar por lo más básico. ¿Qué pasa con la reforma de 40 horas? ¿Qué es lo que realmente cambia para las empresas y cómo será este paso de 48 a 40 horas? ¿Soy lo correcto? ¿Qué tal, Alan? Buenos días. Sí, efectivamente. Hoy vamos a tocar temas respecto del tema de la reforma que se le realizó a la Ley Federal del Trabajo en materia de reducción de la jornada laboral. El pasado 1 de mayo del 2026 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma en materia de reducción de la jornada laboral. Uno de los principales puntos y artículos que se reformaron dentro de lo que es la Ley Federal del Trabajo fue el artículo 59, que es muy importante poner atención a este artículo, ya que refiere que la duración máxima de la jornada de trabajo será de 40 horas. Sin embargo, esas 40 horas no van a ser aplicadas de manera inmediata. Dentro de lo que son los transitorios del propio decreto que viene en el Diario Oficial de la Federación, publicado el 1 de mayo, refiere que alcanzará de manera gradual a partir del 1 de enero del 2027. ¿Cómo se va a implementar? Todavía lo que es 2026 vamos a manejar una jornada de 48 horas. A partir del 2027 va a comenzar la reducción gradual, que es 46 horas. Para el 2028 tendremos una jornada de 44 horas, 2029 42 horas, hasta llegar al 2030 con una reducción a la jornada laboral de 40 horas. Es muy importante mencionar que va a ser gradual, porque probablemente muchos de los trabajadores ahorita estén confundidos y ya le estén exigiendo a su patrón que ya quieren que se les apliquen las 40 horas. Es muy importante que lo analicen, platiquen también con sus empleados y les hagan saber que la reducción es gradual. Hay que ver también cómo se va a establecer a partir del 1 de enero del 2027 los horarios en cómo los van a manejar lo que son los empleadores para con sus trabajadores. Recordemos que también ahora la jornada laboral ya va a ser de común acuerdo por las personas trabajadoras y las personas trabajadoras, tal como también fue publicado en el artículo 58 de la Ley Federal del Trabajo.
Perfecto, Aldo. Entonces, la reforma es una realidad, ya va porque va, ¿no? Esta reducción a 40 horas no va a ocurrir de golpe. Seguimos este año con las 48 horas y a partir de 2027 empieza la reducción. Y una vez que entendemos cómo va a ser la transición, mi siguiente pregunta es, ¿qué debería empezar a revisar una empresa desde ahorita para prepararse para estos cambios? Esto es muy importante también el punto que estás tocando y qué es lo que tienen que empezar a revisar. Principalmente, y que lo que se considera de más riesgo a efecto de evitar temas por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, es ver el tema del registro electrónico sobre respecto de la jornada laboral, para ver el tema del inicio y de la finalización de lo que es la jornada laboral. Recordemos que este registro electrónico se tiene que proporcionar a la autoridad si así lo requiere. ¿Para qué es? Para verificar que efectivamente los tiempos que trabajó el colaborador estuvo a disposición de lo que es el patrón y también para computar lo que es el tiempo extraordinario. La propia reforma también contempla que el contenido de ese registro electrónico hará prueba plena siempre y cuando se acredite que fue acordado entre la persona trabajadora y la persona empleadora. Esa es una de las principales cosas que tiene que empezar a revisar lo que es el patrón a efecto de evitar multas por parte de la Secretaría del Trabajo. También es importante mencionar que para blindar todavía más lo que es el registro electrónico, es importante que el patrón también comience a actualizar lo que son sus contratos individuales de trabajo. En caso de que tengan algún contrato colectivo de trabajo, también es bueno que lo tengan que actualizar, los reglamentos interiores de trabajo, y si tienen algunas políticas internas respecto del tema de las jornadas laborales, también es muy importante que las actualicen y sean acordes a la nueva reforma. Si bien la reducción de la jornada laboral es va a reducir de 40 horas. Hay que recordar que la Ley Federal del Trabajo establece también que existen 3 tipos de jornadas, como lo contempla el artículo 61 de la Ley Federal del Trabajo, que está la diurna, que comprende 8 horas, la nocturna, que es la que comprende 7 horas, y la mixta, que comprende horarios entre la diurna y la nocturna, que son de 7 horas y media. Todo eso se tiene que ajustar, a efecto de evitar inconvenientes con la autoridad más adelante. Es importante que el patrón, a partir de ahorita, es por ello que a partir del 2027 ya se va a implementar el registro electrónico. ¿Por qué? Para que en esta transición que entró del 1 de mayo al 31 de diciembre del 2026, el patrón se vaya preparando y vaya ajustando todo lo que son los documentos que acabo de hacer mención. Claro, me parece que nada más es un tema de hacer el tracking de hora, el registro de horas, y también es un tema contractual, ¿no? Que involucra pues a diversas áreas de la empresa, como pues es recursos humanos, administración, y también justo platicando de recursos humanos, una de las principales inquietudes es el impacto económico de esa transición. Si vamos a trabajar menos horas, ¿significa que también puede reducirse el sueldo o las prestaciones? ¿Hay algún riesgo? Qué bueno que tocas ese punto, es muy importante. Generalmente el personal de recursos humanos sí tiene que tener en cuenta y en consideración que el hecho de que se reduzca lo que es la jornada laboral, eso no implica que pueda haber algún cambio o alguna reducción en el tema de salarios, prestaciones ordinarias que tiene derecho el trabajador, como son vacaciones, prima vacacional, aguinaldo o alguna prestación extralegal que ya le haya otorgado el patrón, van a seguir completamente igual. Incluso la Ley Federal del Trabajo, igual dentro de lo que es la propia reforma publicada el 1 de mayo, en su transitorio 7º, también refiere que en ningún caso la reducción de la jornada laboral implicará la disminución de sueldos, salarios o prestaciones de las personas trabajadoras. ¿Por qué es importante mencionar esto? Existe también un artículo en la Ley Federal del Trabajo y en especial el artículo 51 que refiere a las causas de rescisión de la relación de trabajo por causas imputables al patrón, y justamente dentro de esas establece la reducción del salario. No va a cambiar absolutamente nada de las prestaciones de los trabajadores, todo se va a mantener igual. Lo único que va a cambiar ahorita que se publicó en el tema de reducción de la jornada laboral es precisamente la jornada
la jornada laboral, y es muy importante que lo tomen en cuenta a efecto de no evitar posibles conflictos ante el centro de conciliación o posibles situaciones que se puedan llevar ante un tribunal, ¿no? Entiendo. Entonces, el reto para las empresas no será compensar la reducción afectando el ingreso de las personas, sino reorganizar el trabajo dentro de una jornada progresivamente menor. Marciano, ¿cómo podemos llevar este cambio legal a la operación? Si las empresas tienen menos horas disponibles, pero deberán mantener salarios, responsabilidades y objetivos, ¿qué tendrían que revisar desde ahora para sostener los resultados sin trasladar la presión a los colaboradores? Gracias, Alan. Buenos días a todos. Yo creo que más que buscar saber cómo hacemos lo mismo en menos horas, las empresas deberían de empezar a preguntarse cómo generar mayor resultado utilizando mejor las horas disponibles. Y esa diferencia es fundamental porque productividad no significa trabajar más, no significa trabajar más rápido, no significa trabajar más o menos horas, ¿no? Productividad al final significa generar más valor con los recursos disponibles. Y en este caso, uno de los nuestros, de manera general, principales recursos y que a cada día se convierte más escaso, es el tiempo. Por eso yo pienso que antes de preocuparse con la reducción de la jornada, una empresa necesita construir el entendimiento, la visión real de cómo trabaja hoy. Es decir, qué tan productivo es, cómo mide su capacidad de ejecución y objetivos. Para tener esa visión se necesita o es necesario tener respuesta a cuatro preguntas sencillas. ¿En qué se está utilizando realmente el tiempo? Es decir, ¿cuál es la real contribución de trabajo de los colaboradores? ¿Qué actividad están contribuyendo a los objetivos y cuáles no? Es muy común en el día a día las personas estar trabajando en lo que creen que deben de estar trabajando, pero ese trabajo muchas veces no está alineado a los objetivos. Entonces, tener esa visión de actividades es muy importante. Y entender dónde existe sobrecargas, interrupciones, retrabajos o cuellos de botella. Tener visibilidad de la carga real de trabajo genera sentido de justicia y realmente los equipos responden mejor cuando la cultura de trabajo es de esa manera, ¿no? Y también, ¿qué equipos dependen de horas extras para poder cumplir su trabajo? Por ejemplo, si una empresa hoy, no hablando de la reducción de la jornada, si una empresa hoy necesita 48 horas para entregar sus resultados y mañana eliminar 8 horas, o sea, va a ser gradual, pero vamos a llegar hasta ahí. Si eliminamos esas 8 horas sin cambiar la forma de operar, probablemente estará comprimiendo la misma ineficiencia dentro de una jornada menor, ¿no? Por eso considero que la reforma debe verse también como una oportunidad de hacer, no sé, una especie de auditoría de productividad para, independiente del número de horas, entender con datos reales y no solo a través de la percepción de los líderes, cuál es la real capacidad de ejecución de mi empresa. ¿Cómo ejecuto el trabajo dentro de la organización? Ese yo creo que es el desafío más importante. Para mí, la reducción de la jornada no debería convertirse en una estrategia de intensificación de trabajo, porque se redujo las horas, ¿no? Desde mi punto de vista, debería convertirse en una estrategia de eliminación de eficiencias. Yo creo que va en ese sentido, Ana. Claro, me queda claro que la reducción no se resuelve pidiendo que las personas trabajen más rápido, se resuelve precisamente encontrando y eliminando esas fricciones, estas cargas, reorganizándolas y enfocando el tiempo en actividades que generen valor. Es lo que nos estás platicando, ¿cierto? Es correcto. Bien, reducir la jornada también cambia la forma en que debemos mirar el tiempo adicional. Si la operación depende constantemente de extender horarios, probablemente no estamos frente a una excepción, sino ante una señal de que algo necesita reorganizarse, como bien dijo Marciano. Pasemos entonces a las horas extras.
las horas extraordinarias. Aldo, aquí me gustaría preguntarte, si las empresas tienen menos horas disponibles para su operación, ¿qué pasa si intentan compensar esa reducción utilizando más horas extraordinarias? Mira, justamente también dentro de la reforma en materia de reducción de la jornada laboral, se reformó el artículo respecto del tiempo extraordinario. Recordemos que anteriormente el artículo 66 de la Ley Federal del Trabajo refería que el trabajador nada más podía laborar lo que eran 9 horas extras, semanales, para que se pudieran distribuir en 3 días a la semana. Actualmente, con la reforma, refiere que no podrá exceder de 12 horas en una semana, y las cuales se podrán distribuir en 4 horas diarias sin que exceda de 4 días. Es decir, ahora el trabajador va a laborar menos, pero va a laborar menos horas, pero lo va a compensar con tiempo extraordinario. No debe de exceder de las 12 horas extras semanales, a menos de que ya sea, porque esas se pagan al doble. En caso de que ya tenga que elaborar otras 4 horas que también contempla lo que es la reforma, esas ya se pagarán al triple, pero en ningún caso la jornada laboral, considerando tiempo ordinario y tiempo extraordinario, en ningún caso debe de exceder de 12 horas. Creo que esto es un tema muy importante que también el patrón debe de tomar en cuenta para ver cómo va a plasmar lo que son los tiempos con sus trabajadores, porque aquí también hay un error de interpretación que probablemente las empresas y trabajadores están tomando en consideración, el famoso 5x2. ¿Por qué? Porque refieren, bueno, ahora voy a trabajar 40 horas semanales, entonces esto quiere decir que voy a trabajar nada más de lunes a viernes. Error. La Ley Federal del Trabajo no contempla que se vayan a trabajar 5 días y se vayan a descansar sábado y domingo. Igualmente quedó exactamente igual. Por cada 6 días de descanso, el trabajador tendrá derecho a un día de descanso con el pago del salario íntegro. Bueno, para el tema de las horas extraordinarias, también es importante revisar que es importante contar con el tema del registro electrónico, como lo mencionaba hace un momento. ¿Por qué? Porque se va a computar ahí lo que es el tiempo ordinario del trabajador en que estuvo al servicio del patrón, y se va a computar también el tiempo extraordinario, que también se tiene que reflejar en los recibos de nómina. ¿Por qué en los recibos de nómina? Porque estás pagando lo que es su sueldo ordinario, y también se tiene que reflejar el tiempo extraordinario que le estás pagando al trabajador, de modo que evites temas por temas de multas por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Aquí más que nada va a ser tema por parte de la empresa y por parte del área de recursos humanos, que hagan una reorganización bien con lo que son sus trabajadores, para ver cómo lo van a plantear y cómo van a distribuir la carga de trabajo. También es bueno mencionar que no porque se vayan a trabajar menos horas se tenga que necesitar mayor personal para realizar el trabajo que anteriormente venían desempeñando los que ya están dentro de una cuadrilla. Simplemente es reorganizar lo que es el tiempo efectivo de trabajo con el tiempo extraordinario, de modo de que no vaya a afectar tanto al trabajador como vaya a afectar al patrón. Entonces, entiendo que tenemos un máximo, o llegaríamos a un máximo de 12 horas extras en el 2030. Sí, efectivamente. Hay que hacer mención también que la duración de la jornada extraordinaria también se alcanzará de manera gradual a partir del 1 de enero del 2027. ¿Cómo se va a manejar cómo se alcanzará de manera gradual el tiempo extraordinario? Todavía lo que es 2026 y 2027 se va a trabajar lo que son 9 horas extraordinarias. A partir de lo que es el 2028, el trabajador ya tendrá derecho a 10 horas extraordinarias a la semana. 2029 serían 11 horas, y ya para llegar al 2030 ya va a estar el tope de 12 horas extras semanales. Como lo comenté, puede trabajar 4 horas diarias distribuidas en un máximo a 4 días a la semana. Y como lo mencioné hace un momento y lo vuelvo a reiterar,
jornada ordinaria y jornada extraordinaria no deben de exceder de 12 horas diarias. Perfecto, Aldo, muchas gracias. Pues Alan, sí, ¿qué pasó, Marciano? Aquí me gustaría complementar un Adelante. tema importante que comentó Aldo sobre la reorganización en las organizaciones, en las empresas, ¿no? Para poder atender gradualmente a esa reforma. Claro. Aquí yo veo que hay una premisa, un concepto que para mí es central. Estar ocupado no es lo mismo que ser productivo. Y hay que analizar el trabajo en 3 niveles, no solamente el tiempo, ¿no? Obviamente hay que analizar el tiempo, hay que analizar la ejecución y hay que analizar el resultado. Es decir, ¿dónde se están consumiendo las horas de mi empresa? ¿Qué actividades se están realizando durante estas horas? ¿Qué objetivos y entregables estamos logrando con ese trabajo? Porque cuando conectamos esas 3 dimensiones, empezamos a descubrir cosas interesantes. Muchas veces nos dicen, nosotros estamos en eso ya algunos años, y muchas veces nos dicen, aquí en mi empresa no nos importan las horas, nosotros medimos resultado. Está bien medir el resultado, pero es decir, se mide el objetivo final y no el proceso realizado para llegar o no a ese objetivo final. Claro que hay otros factores que influyen en el logro de los objetivos, pero el tiempo, las horas, al final del día es la materia prima de ese resultado final que nosotros esperamos como organización, ¿no? La reducción representará, no sé, más o menos 20% de las horas laborales, y el objetivo no debería ser conseguir que las personas hagan cada tarea 20% más rápido. No debería de ser así. En muchos casos, la mayoría de la ganancia viene de decidir dejar de hacer determinadas cosas, automatizar otras, no sé, simplificar procesos o priorizar mucho mejor. Pero ¿cómo saber todo eso? Creo que aquí es donde el uso de la tecnología cumple una función importante dentro de todo ese mecanismo de la reducción. Hay que buscar hacer visible esa relación entre jornada, carga, desempeño, ejecución y objetivos. Es necesario medir para poder mejorar. Porque si tengo menos horas disponibles o voy a tener a lo largo del tiempo menos horas disponibles, necesito saber cuáles son las horas que realmente están contribuyendo al resultado, ¿no? En mi visión, la productividad comienza cuando la organización deja de gestionar tiempo y presencia física y empieza a gestionar capacidad de ejecución y resultados. Yo quería agregar eso porque vi que es muy importante el comentario que hizo Aldo en relación a la reorganización, o sea, reorganizarnos para poder atender a esa ley. Claro, y esto bastante enfocado incluso hasta el siguiente bloque. Yo te quería preguntar ahí, ¿cómo pueden medir entonces las organizaciones esas horas extras y la productividad? Si va, digamos, pegada al trabajo extraordinario o al trabajo que desempeñamos día a día. ¿Existe manera de medirlo? Para mí hay una diferencia muy clara entre una hora extra circunstancial, o sea, extraordinaria, y una hora extra estructural, es decir, recurrente, ¿no? Una situación extraordinaria ocurre porque sucede algo extraordinario en la empresa, no sé, un cierre importante, una incidencia con un cliente, una demanda operativa puntual, una contingencia del negocio. Estas situaciones específicas suceden y sucederán siempre. El problema aparece cuando lo extraordinario se vuelve ordinario. Si todos los cierres de mes generan horas extras, por ejemplo, si siempre ocurre en el mismo departamento, con el mismo equipo, es decir, si las mismas personas están constantemente excediendo su jornada, ya no estamos hablando solamente de una excepción, ¿cierto? Está claro que hay un problema en cómo está diseñada la ejecución, la operación de la empresa. Por eso el tema horas extras no debería de ser analizado como un dato aislado desde mi punto de vista. Hay que cruzar esa información
con otras variables, por ejemplo, con la característica del equipo de trabajo, temporalidades, empresas de retail, por ejemplo, en periodos especiales de venta, las mismas cargas de trabajo, los tipos de actividades que se realizan, las incidencias y las mismas recurrencias de las horas. Entonces, hay que cruzar esas informaciones con otras variables para poder entender qué tanto realmente nosotros estamos teniendo horas extras circunstanciales o estamos teniendo una hora extra por un problema estructural de la empresa. No sé, supongamos que un equipo tiene constantemente muchas horas extras, pero cumple todos sus objetivos. A la primera vista, quizá alguien puede decir, es un equipo muy productivo, ¿cierto? Pero puede también ser un equipo que está comprando resultados a través de sobrecapacidad humana y a un costo excesivo. Ejemplo, yo como gerente de área me miden por el resultado final y no por la forma como llegué a ese resultado. Entonces, puede haber de fondo un problema estructural dentro de la organización. Si para cumplir permanentemente necesito extender la jornada, quizá yo tengo un problema de dimensionamiento, no sé, priorización, proceso, o de planeación, o mismo de gestión. Y ahí es donde la pregunta que haces, Alan, de qué manera, yo creo que con la tecnología podemos identificar esos patrones mucho antes de que sucedan y de manera mucho más precisa. Y eso es uno de los objetivos importantes de nosotros como Befective, como herramienta, porque no es mirar solamente la hora extra individual, sino relacionarla con lo que está ocurriendo operativamente. Porque el dato realmente importante no es cuántas horas extras tuvimos al final de un periodo, ¿no? El dato que nos interesa es por qué estas horas extras ocurrieron, dónde se repiten y qué decisión de gestión necesitamos tomar para que no se conviertan parte del modelo operativo y que no se conviertan recurrente. Gracias, Marciano. Y justamente quería ligar esto a la parte tecnológica, porque uno de los preceptos de esta nueva reforma es el registro de la jornada y asistencia de forma digital, ¿no? ¿Cómo este cambio pasa del registro manual de firmas, de firmas o de checar con tarjeta, y que actualmente pues ya se utiliza tecnología para hacer estos registros, pero ahora, por lo que entiendo, Aldo, pues la ley ya nos exige netamente que sea digital, ¿no? Mi pregunta, Aldo, ¿es suficiente contar con cualquier sistema de registro o hay características que una empresa debería considerar para poder acreditar correctamente la jornada? Y relacionada a esto, la hora de la comida y los periodos de descanso también deberían quedar registrados. Sí, efectivamente, dentro de lo que es la reforma se adicionó una fracción, que es la fracción 34, la cual refiere que el registro debe de ser de manera electrónica para computar lo que es la jornada laboral de cada persona y trabajadora, dentro de la cual se va a desprender lo que es la fecha de inicio y la fecha de finalización de la jornada, y este tiene que estar a disposición de la autoridad si así lo llega a requerir para un tema de alguna inspección. Como tal, no refiere un registro electrónico. Todavía no refiere como tal qué tipo de sistema electrónico se va a necesitar. La propia Secretaría, la propia reforma refiere que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social expedirá las disposiciones de carácter general que determine el ámbito de aplicación de ese registro electrónico. Por ello es que ahorita todavía es un tiempo de transición para poder ajustar bien qué registro electrónico van a utilizar las empresas, porque recordemos que hay trabajadores que van de manera presencial a la oficina de lunes a viernes, hay algunos, como en el caso de promotores o vendedores, que se consideran como trabajadores de campo, que no llegan directamente a una sucursal, a una oficina. También hay que ver la manera en cómo se va a implementar el registro electrónico de inicio y de finalización de esas personas. Lo mismo funciona con las personas que realizan teletrabajo. Todo ello se tiene que implementar de acuerdo
a las disposiciones de carácter general, como lo mencioné hace un momento, que va a establecer la propia Secretaría del Trabajo y Previsión Social a efecto de evitarle algún contingente o alguna multa a la autoridad, porque también dentro de la propia reforma, en el artículo 994, establece que en caso del incumplimiento de algunas de las disposiciones de la Secretaría, podrían acarrear de lo que son de 250 a 5,000 unidades de medidas de actualización. Bien, muchas empresas ya cuentan con el registro de sistema biométrico. Si bien como tal la reforma en el artículo 132 no establece como tal que la empresa esté forzada a utilizar lo que es un sistema biométrico, todas lo pueden utilizar, sin embargo no están obligados a utilizarlo porque no lo establece la propia reforma. Bien. Es muy importante que tomen en consideración también lo que son las empresas y las personas por parte de recursos humanos, que son las que están a cargo del registro de asistencia y faltas de lo que son los trabajadores, que lo que son las listas de asistencia que manejan algunas de las empresas actualmente, que generalmente son empresas de transportistas, que son las listas de asistencia a mano, donde el trabajador llega, pone su nombre, firma, fecha de la hora de entrada, hora de salida y la fecha. Esas ya completamente la reforma ya las va a descartar, igualmente que los relojes checadores también ya se van a descartar. ¿Por qué? Porque estos documentos o estas listas de asistencia pueden ser susceptibles de alteración y como tal, para un juicio o para una defensa en algún tribunal laboral, esas listas de asistencia se presumen como que pueden ser susceptibles de alteración y no sirven de manera efectiva para computar el inicio, la finalización del trabajador, o bien que sean los trabajadores que realmente laboran para la empresa, o que efectivamente el trabajador no laboró tiempo extraordinario. O sea, todo eso también tiene que tomar en consideración el patrón, que lo tienen que cambiar y ya lo tienen que tener listo a partir del 1 de enero del 2027. ¿Por qué? Porque, digamos, el 1 de enero ya tienen que tener regulado absolutamente todo, contratos, reglamentos, políticas, el registro electrónico, porque, digamos, entra el 1 de enero y tienes un trabajador inconforme, para el 30 de enero va a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y refiere, ¿sabes qué? No me están respetando ni me están pagando el tema de tiempo extraordinario, quiero una inspección sobre condiciones generales de trabajo. Entonces, va a ir la inspección, va a ir la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, te va a pedir tu registro electrónico para revisarlo, y si dentro de ese registro electrónico no se desprende efectivamente que el trabajador tiene su jornada laboral conforme a la ley, no checó inicio y finalización y no hay como tal el cómputo de horas extras, te puede acarrear las multas que hace un momento te comenté. Claro. Es importante verificar qué tipo de registro electrónico todavía van a utilizar. Como te dije hace un momento, todavía no está estipulado bien cuál es, todavía no establece la reforma cuál es. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social es la que va a dar las disposiciones de carácter general para implementar esos registros electrónicos. Sí, gracias, Aldo. Justamente esa era mi siguiente pregunta, la parte de qué pasaría si había una auditoría, ¿no? ¿Qué era lo que como evidencia tenían que mostrar las empresas? Y bueno, me la respondiste muy bien. Y también aunado a esto, Marciano, lo que menciona Aldo del registro de asistencia digital, en lo que llega el 2027, que ya se tiene que hacer oficial, sí o sí, ¿qué alternativas tenemos pues en este momento, ¿no? ¿Qué pasa cuando las personas trabajan desde casa, en un esquema híbrido o directamente en campo? ¿Cómo puede una empresa registrar jornada de manera confiable sin depender de la presencia física y sin convertir el seguimiento pues en forma de vigilancia? Es una pregunta interesante, Alan. Yo creo que aquí, en ese aspecto, nosotros debemos separar dos conceptos que muchas veces confundimos en las organizaciones: visibilidad y vigilancia. Una empresa necesita visibilidad para gestionar, no vigilancia. Si hay necesidad de vigilar, ya existe un problema intrínseco en la operación o en la cultura de la empresa, ¿no?
Las empresas sí necesitan tener control de su jornada laboral. Cómo se distribuyen las cargas de trabajo, qué incidencias existen, cómo, cuándo y dónde se usa el tiempo disponible, cómo progresa la ejecución de forma inteligente. Eso es derecho de todas las organizaciones porque se trata de gestión al final del día de los recursos disponibles, ¿no? Pero si eso no significa que tenga la empresa que observar permanentemente cada acción de cada persona, eso sería vigilancia. Controlar presencia física, es decir, tener la gente a la vista, tampoco es eficiente. Estar en un ambiente de trabajo no significa que las personas están siendo productivas. Como ya he mencionado, creo que el modelo debería evolucionar hacia una combinación de 3 factores: jornada, ejecución y resultados. Es decir, yo, empresa o líder, sé cuál es la jornada de una persona y cómo la está administrando. De esa jornada que el colaborador está administrando, sé qué responsabilidad tiene él y qué carga de trabajo existe. Y sé qué objetivos tenemos y qué resultados estamos logrando. La tecnología aquí debería ayudarnos a registrar esa información de manera trazable, independiente de dónde se encuentra el colaborador. Eso permite que muchos líderes dejen de preguntarse, ¿estará mi gente trabajando? Y empiecen a preguntar, ¿tenemos capacidad suficiente? ¿Estamos utilizando bien nuestro tiempo? ¿Estamos ejecutando las prioridades correctamente? ¿Estamos alcanzando los resultados que nosotros definimos? Ese cambio me parece especialmente importante porque el futuro de la productividad, yo no diría el futuro, hoy ya se requiere esa visión, en donde no puede estar, la productividad no puede estar basada en supervisar presencia física. Yo creo que hay varias personas aquí de recursos humanos que no me dejarán mentir, que saben la dificultad hoy día de encontrar buenos recursos que quieren trabajar full time, de manera presencial. Ya se convirtió una restricción. Y el cambio, yo diría que incluso cultural, tiene que estar basado en hacer visible el trabajo sin invadir la privacidad del colaborador, independiente en dónde esté trabajando ese colaborador. Yo pienso que ese es el cambio importante para poder no solamente controlar las horas, pero profundizar esa gestión de las horas a través de más visibilidad, no de vigilancia. ¿Cómo, vamos a preguntar desde la perspectiva de Befective, cómo aborda Befective esta necesidad? Si nos puedes hablar un poquito de eso. Yo pienso que aquí está precisamente la diferencia, como bien comentó Aldo, ¿no? Reloj checador o digitalizar un checador no va a hacer la diferencia. La diferencia va a ser construir un sistema de gestión de productividad. Registrar entradas y salidas responde únicamente a una pregunta: ¿cuánto tiempo estuvo disponible esa persona? Pero ese tiempo disponible no significa que fue productivo, ¿no? Para gestionar esa productividad necesitamos responder algunas otras preguntas. ¿Cómo se utilizó ese tiempo? ¿Qué carga tenía esa persona? ¿Cómo estaba ejecutando las actividades que estaban bajo su responsabilidad? ¿Está cumpliendo sus objetivos? ¿Existe sobrecarga de trabajo, por ejemplo? Una solución más integral debería poder conectar todas esas dimensiones. Y eso es justamente las necesidades que buscamos atender con Befective, Alan. Aprovecho aquí para hacer el comercial de Befective. Befective es una plataforma de inteligencia de ejecución. Es un sistema de control de ejecución empresarial que conecta todos esos factores que venimos platicando: jornada, desempeño, capacidades, prioridades del negocio, objetivos. O sea, convierte
esa colecta automatizada de datos en inteligencia para poder anticipar posibles riesgos, recomendar decisiones y principalmente activar acciones que mejoren los resultados. Al final, el propósito de Effective es mostrar cómo se está ejecutando el negocio, dónde se está perdiendo capacidad y qué acciones deben de tomar los líderes. Al final, Effective integra informaciones relacionadas con todos esos aspectos y permiten que el líder o que las organizaciones tengan una visión mucho más completa de la ejecución del trabajo. Incluso el mismo colaborador tiene la oportunidad de hacer esa autogestión, analizando él mismo qué tan efectivo, qué tan productivo fue o qué tanto está atendiendo a esos indicadores. Gracias, Marcia. Adelante. Y finalizando, yo creo que es importante mencionar, Alan, para nosotros entendemos que es importante ver los datos y permitir identificar patrones para mejores decisiones. Puedo detectar, por ejemplo, un determinado equipo si está ampliando constantemente su jornada y si ese aumento de la jornada está relacionado con más desempeño o no. Puedo también, por ejemplo, con Effective, observar qué actividades está absorbiendo más capacidad y puedo analizar si todo ese esfuerzo se está traduciendo realmente en resultados. Eso convierte el registro de la jornada que venimos platicando en algo mucho más estratégico. Deja de ser simplemente un mecanismo administrativo, ¿no? Y el registro de entradas y salidas empieza a convertirse en inteligencia de ejecución. Y creo que ese va a ser uno de los grandes cambios que traerá la reducción de la jornada. Cuando disponemos de menos horas, cada hora se convierte estratégicamente más importante, ¿no? Gracias, Marciano. Y me gustaría cerrar mi participación de preguntas. Aldo, esto del registro digital, esto de las horas extra, ¿entra en vigor a partir del 1 de enero de 2027? Nada más para reafirmar. No, ya entró en vigor el 1 de mayo del 2026, cuando fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, pero con un periodo de gracia y de transición. ¿Por qué de transición? Porque como lo mencioné hace un momento, del 1 de mayo del 2026 al 31 de diciembre del 2026, las empresas ya se tienen que ir preparando para que ya la puedan implementar de manera correcta a partir del 2027, pero ya la reforma ya entró en vigor el 1 de mayo de este año. Okay. Muchísimas gracias, Aldo. Bueno, para mí ha sido muy claro lo que han platicado, pero seguramente las personas en el panel tienen preguntas. Los animamos a que hagan sus preguntas también. Ya tenemos algunas preguntas aquí que nos han dejado. Eli nos dice: mi departamento jurídico me indica que debo tener registro de asistencia. Pensamos en adquirir una app para el control de asistencia. Sí, justamente esta app va a funcionar para las personas, como lo mencionaba en un momento, para personas que trabajan en campo, como son supervisores, como son promotores, vendedores, que trabajan en diversas cadenas comerciales y no llegan directamente ante una oficina. Cabe hacer mención también que esta app se tiene que descargar en un teléfono móvil, o bien el otro supuesto es que se la descarguen en una tableta, lo que es el supervisor, y ahí lleguen las personas de campo a registrar lo que es su hora de entrada y su hora de salida. ¿Por qué es una recomendación también? Porque como tal, el trabajador no está obligado y tampoco la reforma establece que esté obligado a descargar una app para desempeñar sus funciones dentro de su propio teléfono. Aquí es importante considerar que también la Ley Federal del Trabajo establece que los patrones están obligados a proporcionar todas las herramientas del trabajo a fin de que el trabajador pueda desempeñar de manera correcta lo que son sus labores. Pueden hablar con sus trabajadores, decirles: a partir de hoy se va a implementar esta app a manera de registro y
tiene fecha la fecha en que registran su fecha de inicio y su fecha de finalización. Pero hay puntos importantes también dentro de lo que es esto. Pueden ocurrir ciertas cosas también. Supongamos, el trabajador descarga lo que es la app en su teléfono, no tiene internet, ¿cómo va a tener acceso a la app para registrar su entrada? Claro. La segunda, se quedó sin batería y ya no puede registrar su hora de salida, ¿no? Entonces se puede computar como tiempo efectivo para el tema de la jornada extraordinaria. Y la tercera, puede llegar a suceder que le roben el teléfono, no pudo ese día poder registrar su hora de entrada porque le robaron el teléfono de camino de su casa al trabajo. Aquí, como les recomendaba, y creo que es un punto importante, pueden manejar esas dos opciones, el área de recursos humanos, que la descargue el trabajador directamente en su teléfono, o bien si van a trabajar en campo y llegan determinadas personas a un establecimiento para comenzar de ahí su ruta, podrían tener una tableta que se la pudieran dar al supervisor, al encargado, y con ese supervisor llegan y registran la hora de entrada, que esa no es muy recomendable porque como se trasladan a diferentes puntos de la ciudad o estado, puede que ya no regresen al mismo lugar. Entonces lo conveniente sería que la traigan en su teléfono celular o que por parte del patrón le proporcionen algún teléfono adicional donde él pueda pues, trabajar de manera adecuada, puede descargar la app y tenga acceso a internet, todo. Perfecto. Muchas gracias, Aldo. Espero Pero, que... Alan, perdón, ahí, yo quiero aportar algo ahí en esa pregunta. Quizá me salga un poquito del tema, pero es bastante relevante. Aldo comentó de la obligación de las empresas con los equipos de trabajo, ¿no? Nosotros, por experiencia de varios años y analizando los costos, más que nada, yo creo que en todos los sectores, el recurso humano, o sea, la nómina es uno, si no el principal, uno de los principales costos de cualquier empresa. Si nosotros analizamos costo de equipo, es decir, herramientas de trabajo, y vamos a cerrar aquí en ese punto que comentó Aldo, equipos de trabajo, o sea, una computadora y un teléfono. Cuando nosotros comparamos eso con la posibilidad de reducción de costo por productividad, es infinitamente menor dar equipos y teléfonos para los equipos de trabajo y tener la posibilidad de mantener un control efectivo de esa productividad. Cuando nosotros, es que al final del día, equipo y teléfono, por ejemplo, es medible, es tangible. Nosotros podemos decir, costó tantos mil pesos, ¿no? Pero hoy todavía el mercado no tiene la forma de cuantificar, es decir, de monetizar el costo de la falta de productividad. En Befective nosotros tenemos un reporte que hace justamente ese proceso de monetizar qué tanto me está costando la falta de productividad porque yo no tengo el control de la productividad de mis colaboradores. Entonces yo creo que se queda medio escondido ese costo, pero es importante analizar que una productividad baja me cuesta mucho más que distribuir equipos o herramientas de trabajo para mis colaboradores. Eso nosotros tenemos evidencia clara con base en los clientes, con base en la experiencia de mercado que tenemos en ese proceso, porque a final del día el costo de la productividad no se ve, de la falta de productividad, perdón, no se ve, no es transparente. Pero cuando la empresa hace ese cálculo o tiene esa información, ella misma se da cuenta de que a final del día compartir un teléfono y una computadora es muchísimo más barato que no tener productividad. Entiendo, Marciano. Vamos a leer dos preguntas más para que nos dé el tiempo. Por aquí Gerardo y Antonio nos preguntan que si se pueden mantener horarios más largos de 8 horas diarias, siempre y cuando no pasen de 40 horas y evitar el pago de horas extras. Sí, como lo mencioné hace un momento, ahora la reforma establece que la jornada laboral puede ser acordada entre el trabajador y el patrón.
¿Qué refiere? Que los trabajadores pueden repartir las horas de trabajo a lo largo de su semana para poder permitir el descanso, ya sea del sábado por la tarde, o que puedan tener por completo lo que es el sábado. Pero como lo mencioné hace un momento, esto tiene que ser un acuerdo entre las personas trabajadoras y las personas empleadoras, pero sí se puede hacer, aunque también recordemos que la Ley Federal del Trabajo en el artículo 69 establece que por cada 6 días de trabajo el trabajador tendrá derecho a un día de descanso con el goce del salario íntegro. Pero si lo llegan a acordar con sus patrones, sí pueden llegar a tener como tal un día, lo que comentaban hace un momento, los 2 días de descanso. De descanso, ok, ya sería administración de ellos. Ya sería... Más gestión. Marciano Saraí nos pregunta, en el caso de home office, ¿cómo se puede manejar ahora pues la parte de asistencia de registro remoto y también productividad? ¿Cómo lo podemos medir? Bueno, para el tema del home office, se puede manejar un tema de un registro electrónico remoto, o bien que las empresas hagan un portal web para que puedan verificar el tema del inicio y de la finalización de la jornada laboral. Pero también hay que tomar en consideración, hay un punto muy importante: el trabajador puede tener una jornada de 8 a 5 de la tarde, durante el cual está a disposición del patrón y está conectado, está en línea. Pero a las 5 de la tarde él se desconecta y, digamos, le habla a su empleador y le dice: oye, necesito que te conectes de las 5 a las 8 de la tarde, también a las 8 de la noche. También eso se va a ver dentro del registro electrónico remoto, y eso hay que tomar en consideración también, que no porque el trabajador esté en home office, también va a estar a disposición del patrón después de que terminó su jornada laboral. Ese tiempo ya se va a computar como tiempo extraordinario. Ok. Marciano, ¿qué punto de vista tienes ahí? Lo que comentaba Aldo, nosotros en Befective tenemos la plataforma lista para atender a esa necesidad. Por ejemplo, no solamente lo que mencionaba anteriormente, no es nada más el tema controlar las horas. En Befective, ese registro, el check-in, la entrada, el registro de entrada y el registro de salida, el colaborador y su líder pueden ver que no sé, por decir, a las 9 de la mañana él hizo su registro de entrada, pero ¿en qué estuvo trabajando durante ese tiempo? Una información solamente de las horas no te da el concepto de productividad. Entonces, en Befective, además de ser geolocalizada, cuando un colaborador hace el check-in de su trabajo en un día, por ejemplo, a las 9, y hace el checkout a las 6 de la tarde, durante ese periodo existe visibilidad de lo que se estuvo realizando a lo largo de esa jornada, de ese día. Y eso, al final del día, es lo que permite que las organizaciones puedan, o los líderes puedan dirigir mejor sus equipos y que estén más conectados a los objetivos, ¿no? Ok. Pasemos a una última pregunta antes de cerrar. Mon, ¿tienes una pregunta? Tenemos 30 segundos, Mon. Adelante. ¿Sí me escuchan? Sí. Yo trabajo en un despacho de abogados en el área de recursos humanos, y mi preocupación es que muchas veces, ustedes saben que los abogados no tenemos horario, pero si es el camino a juzgados, el tiempo que están en juzgados, la llamada con el cliente, no solo es el trabajo preparado en computadora, ¿no? Obviamente vamos a tener muchísimo más que 8 horas al día. ¿Cómo se podría regular o cómo se podría manejar esto? Marciano, Aldo, ¿quién podría aportar? Desde el punto de vista, perdón Aldo, solo hacer un comentario. Desde el punto de vista operativo o de productividad, igual, nosotros a través de Befective Mon, nosotros tenemos la función de
hacer ese registro del trabajo online, como tú bien mencionabas, utilizando la computadora, pero también hay un mecanismo para poder registrar las horas offline, por ejemplo, un juzgado, o si tú estabas en el teléfono con un cliente, o sea, todas esas horas para que realmente el final del periodo se entienda desde la perspectiva productividad, cómo fue ese día de trabajo, ¿no? Entonces, eso es lo que yo podría comentar desde el punto de vista productividad. No sé, Aldo, a nivel legal, ¿cómo ves esa situación? Sí, efectivamente. Bueno, generalmente en los abogados siempre trabajamos más de lo que marca la ley. ¿Por qué? Por temas de demandas, contestaciones, de términos. Siempre elaboramos más de lo que marca la ley. Y generalmente se puede decir que somos la clase más vulnerable, que defendemos trabajadores, defendemos patrones, y sin embargo muchas veces nuestros derechos se ven vulnerables, ¿no? La ley marca como tal cierto tipo de horas, sin embargo, muchas veces en la práctica para los abogados no se aplica de igual manera, muchas veces no nos pagan a nosotros lo que es el tiempo extraordinario laborado, entonces se debería de aplicar igual la reforma, sin embargo, es buena tu pregunta, desafortunadamente para nosotros creo, no sé tú por parte del área de recursos humanos, pero a nosotros como abogados sí es un poco más complicado que se pueda computar el pago del tiempo, de tiempo extraordinario. Entonces, hay despachos donde ellos ya tienen o ya tenían su registro electrónico o su registro biométrico. Podrías llegar a los tribunales laborales, juntas de conciliación, y tú llegabas y registrabas tu entrada a las 8 de la mañana. De ahí te trasladabas, acababas tus diligencias o tus audiencias, te ibas a la oficina, ya registrabas tu hora de entrada también en la oficina, del tiempo que ya llegaste a la oficina, tu hora de entrada, de salida a comer, tu hora de regreso a la comida y posteriormente tu hora de salida. Hay que revisar bien con el tema de los despachos si van a estar acorde conforme a la reforma o bien lo van a seguir manejando de la manera en que actualmente se maneja, porque como bien sabemos, la mayoría de las personas que nos dedicamos al litigio, entramos entre las 8 o 9 de la mañana y no tenemos hora de salida. Entonces, ese es un punto muy importante que también deberíamos de revisar con nuestro empleador o en parte podría ser también con ustedes, con el área de recursos humanos. Sí, porque estoy de acuerdo que, o sea, personal administrativo, algunos sí tienen horas extras, mensajeros, asistentes, o sea, ellos sí tienen bien marcados su horario y sus horas extras. Pero a mí me preocupan los abogados, porque obviamente la Secretaría del Trabajo sabe perfectamente cómo trabajamos los abogados y van a ser los primeros en tener revisiones. A mí me gustaría, Aldo, y si me lo permites también, Marciano, meter un gol. En Befective tenemos una aplicación de check-in remoto que justamente toma el control y toma el registro de estas horas que no están, digamos, en un periodo de tiempo, de una jornada de tiempo, sino que pueden ser horas incluso fuera del horario de trabajo. Y es una aplicación que hace el registro de las citas que mencionas, cita en el juzgado, cita pues en alguna audiencia, y tú puedes registrar en ese momento en que te encuentras, la ubicación, el lugar, incluso puedes tomar evidencias de dónde te encuentras y qué es lo que estás haciendo. Entonces, por lo menos del lado de Effective tenemos una opción para que ustedes puedan validar esas horas y presentarlas como evidencia, ¿no? Entiendo también, Aldo, que que la reforma se tiene que empezar a tener pues estos contrastes y estas conversaciones para que incluso todavía sea mejor para ese tipo de casos aislados, ¿no? Sí, efectivamente. Así es. Pues bueno, se nos acabó el tiempo del día del webinar. Muchas gracias, perdón. No, gracias, Mon, por tu pregunta. Si me pudieran ayudar dejando su correo electrónico para que les mandemos las preguntas que quedaron por responder, se las vamos a responder. Les vamos a mandar un brochure justamente con el resumen de la charla y también les vamos a mandar la grabación. Si me ayudan con su correo electrónico
Y pues también si gustan, desde Befecti pues tenemos cómo apoyarles con estos temas de la reforma de la nueva jornada, de las horas extras y del registro remoto y geolocalización de los trabajadores. Si quieren una demo, adelante, pueden platicar con nosotros y con mucho gusto les podemos mostrar el producto. Incluso les voy a dejar aquí mi correo electrónico para que me escriban directamente, o si gustan pueden agendar una demo a través de hello@befective.com o entrando al sitio de befective.com. Marciano, Aldo, les agradezco muchísimo por la información, bastante claro. Por supuesto quedan dudas, entonces podemos ver una continuación de este webinar en algún otro momento. A todos los asistentes también les doy muchas gracias. No sé si quieran cerrar con algo, Aldo, Marciano. No, muchas gracias. Yo agradezco a la participación de todos. Ese desafío de las 40 horas, yo veo que no es hacer en 40 horas exactamente lo mismo que nosotros hacemos hoy en 48, ¿no? El desafío para mí es mucho más profundo, es construir una visión de cómo generar más valor por cada hora disponible. Y ese es el espacio donde creemos que Befective puede ayudar a las organizaciones en esa transición. Yo creo que fue muy valioso los comentarios, muy valiosas las aportaciones desde el punto de vista legal. Aldo, muchas gracias y también agradezco a todos por la participación. Sí, de igual manera, por mi parte, muchas gracias a todos los presentes. Espero que la información que compartimos en esta webinar les haya sido de utilidad. Ya nada más como cierre, para contestar una pregunta que hicieron ahí respecto de las personas que están en hoteles, la reforma aplica absolutamente para todos los trabajadores, a excepción de los trabajadores que se encuentran dentro del apartado B, porque ellos se rigen por la ley de los trabajadores al servicio del Estado. Entonces, para que tengan también eso en consideración, muchas gracias por su asistencia y cualquier duda o pregunta estamos a la orden. Muchísimas gracias. Nos vemos en un siguiente webinar. Que tengan bonita tarde todos.